Mi nombre es Mina Marcela Velázquez Morales. Mi nombre es Tatiana Usme García. Mi nombre es Lorena Giraldo. Y pertenecemos al grado 10º en la institución educativa rural El Bordal. Inicialmente nosotras propusimos una crónica de una familia que vive en una vereda de nuestro corregimiento. Al analizar la situación del transporte que nos llevará hasta el hogar de ellos, vimos que no nos quedaba fácil, ya que no hay una fuente de transporte que nos acercara hasta ese lugar y decidimos no hacerla. La guía de producción que nosotros utilizamos hoy tiene unos objetivos claros del texto. Una introducción que ayudará al lector a entender bien el tema. Un desarrollo del texto y unas conclusiones. La dificultad que tuvimos fue que inicialmente nos propusimos un tema muy interesante, pero se nos presentaron algunos inconvenientes y a última hora no sabíamos qué tema escoger y que este tema sí se viera en el corregimiento. A medida que iban avanzando las teleclases, íbamos adquiriendo nuevos conocimientos y también se iban realizando nuevos cambios en las actividades para poder realizar un buen trabajo. Y gracias al esfuerzo y a la dedicación de la profesora María Isabel Mesa, aprendimos muchas cosas nuevas que nos sirvieron mucho para este curso y para todo nuestro desarrollo educativo. Los aspectos que tuvimos en cuenta para escoger el tema de nuestra entrega fue analizar muy bien la situación de nuestro corregimiento y poder tener una ayuda o solución para este problema. La violencia familiar es un concepto utilizado para referirse al maltrato que se da dentro del espacio del hogar por uno de los miembros a otro o hacia todos, sea verbal o física. Existen muchos tipos de violencia familiar. Les hablaré de las más comunes, que son violencia psicológica. En este tipo de violencia no se utilizan los golpes, sino que se utilizan las palabras groseras e hirientes, lo cual ocasiona problemas psicológicos en la víctima. La violencia contra los adultos mayores. El síndrome de la abuela esclava es otro tipo de violencia muy común en el siglo XXI, ya que los hijos u otra persona mayor obliga a los ancianos a trabajar para que su dinero sea recaudado en su hogar para suplir otras necesidades, y si no lo hacen, los obligan y les dicen palabras ofensivas, lo cual ocasiona en los ancianos problemas en la salud, como artritis, hipertensión u otros. La violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es muy común en todo el mundo, ya que somos las mujeres las más afectadas en esta violencia. Se puede utilizar la violencia física o la violencia sexual u otro tipo, como son las palabras hirientes, ofensivas o los golpes. La violencia contra el hombre. No es muy común esta violencia ni muy denunciada, pero se utiliza más que todo en las familias homosexuales o heterosexuales, donde es la mujer quien tiene el papel del hombre. La violencia contra los niños. La violencia contra los niños afecta a los niños obligándolos a trabajar o se exceden con los golpes. En ellos pueden ser muy notables, ya que tienen bajo rendimiento académico, son agresivos y son retraídos. La violencia filioparental. La violencia filioparental o de los padres o de los hijos a los padres es muy común, ya que son los padres quienes hacen el papel de víctimas por causa de sus hijos. Los obligan a trabajar y a que le den la plata a ellos, y también sufren golpes de parte de sus hijos. La violencia contra los adolescentes. En esta violencia es muy parecida o similar a la violencia contra los niños, ya que el adolescente sufre también trastornos psicológicos y pueden ser notables como bajo rendimiento académico, pueden ser groseros
y no les gusta compartir con los demás compañeros. En nuestro corregimiento se da una gran problemática y es que se da la violencia intrafamiliar, pero las víctimas no lo están denunciando. Las demás personas se dan cuenta de que cualquier persona está siendo maltratada por algún familiar, pero no la ayudan, sino que lo que hacen es difundir como los comentarios en lugar de ayudarla para poder solucionar esta situación. Nosotras creemos que esto se da porque en este corregimiento predomina pues la religión y como las costumbres que fueron inculcadas en nuestra casa por nuestros ancestros, de que la mujer debe permanecer siempre con el hombre, de que no se deben separar, o que el hombre cuando es el maltratado, como es un hombre, no se puede quejar. O en el caso de los hijos que maltratan a sus padres, creen que como ellos ya están grandes, que sus padres ya tienen una edad avanzada, ya son ellos los que tienen dominio sobre sus padres y no sus padres sobre ellos. A continuación vamos a hablar con el psicólogo de nuestro corregimiento a ver qué nos puede decir él acerca del tema. Hola Andrés, ¿cómo has estado? Bien, ¿cómo han estado? Bien, Andrés, cuéntenos, ¿usted cree que la religión es un factor que influye en el maltrato familiar? La religión en sí, no. No considero que la religión como discurso ni como práctica involucre en sí el maltrato. En sí, hay practicantes de ciertas religiones con los cuales no se puede juzgar cómo es la religión. En ese aspecto no consideraría que la religión sería un factor que desencadenaría o estaría en directa relación con el maltrato. En algunas culturas se supone que sí, digámoslo así como en la cultura musulmana, en los chiitas, en los cuales hay cierto peso de la cultura para, desde nuestra cultura, leído como maltrato o leído como subyugación hacia el sexo femenino. Sin embargo, es una cuestión cultural, pero no depende solo de la religión, sino de unas prácticas que se han extendido durante siglos. Entonces no sería la religión en sí, ni como creencia ni como práctica. De hecho, en algunas culturas y en algunos escenarios, el ser practicante de alguna religión posibilita que los índices de maltrato reduzcan si se fomenta dentro de esa misma religión un discurso de no agresión. Andrés, un niño que crece siendo maltratado o viendo cómo maltratan a algún familiar, ¿puede ser un maltratador más adelante? En psicología se maneja lo que se llama la hipótesis diátesis-estrés. ¿Qué maneja esta teoría? Que dependiendo de cómo seamos tratados o dependiendo de ciertas vulnerabilidades que tenemos cuando somos niños, eso hace que tendamos cuando adultos a tener ciertas conductas. Se ha investigado mucho sobre esa teoría de que si eres maltratado puede llevar a que en el futuro seas un maltratador. La evidencia como tal es contradictoria, porque así como hay en hogares en los cuales hay una completa vulnerabilidad, una completa vulneración de derechos hacia el niño, no ha implicado que el niño en el futuro sea un vulnerador. Pero eso ha tenido que ver con que los niños, los seres humanos en general, tenemos ciertas capacidades para afrontar las situaciones más difíciles. Lo que sí podría decir desde la experiencia y desde los estudios que uno hace y desde la evaluación a través de los años, los estudios longitudinales, es que realmente ser maltratado sí tiene un impacto en el futuro acerca de las conductas de maltrato. ¿Cómo podemos identificar a un niño que está siendo víctima de violencia intrafamiliar o que alguna persona de su familia lo está sufriendo? Bueno, con respecto a la identificación, y si el niño está siendo vulnerado, hay unos protocolos, ¿qué son unos protocolos? Hay unas formas de identificar a esos niños a partir de unos signos. ¿Qué es un signo en psicología? Un signo en psicología es un comportamiento que es observable por un tercero acerca del niño. Realmente sí hay indicadores de que el niño está siendo maltratado. Los niños en sí, por ejemplo en los niños, y sobre todo en el campo que yo trabajo en primera infancia, ellos no muchas veces se lo van a expresar verbalmente, pero sí lo van a expresar a través de ciertas conductas. Un niño que generalmente es vulnerado, hablemos por ejemplo de maltrato físico, no solo van a estar las señales del maltrato, realmente sí hay unas señales que dan los niños. Como los niños todavía no tienen, sobre todo en primera infancia, que es el campo en el que yo trabajo, no tienen el lenguaje tan desarrollado, ellos lo van a manifestar a través de comportamientos
que nosotros llamamos signos, que es algo observable. En esos signos, los que uno puede identificar más es que el niño tiende como a elevar las conductas de agresión hacia los pares, es decir, hacia los mismos compañeritos. Muchas veces también tienden a manifestar ciertas conductas oposicionistas. ¿Qué es oposicionismo? Que el niño, a pesar de que se le den órdenes, que se le den de una manera adecuada, de que sean consistentes, el niño no las obedece y tiende a retar la norma. Eso como en el plano de lo que, ¿cómo decirlo?, cuando se elevan las conductas de agresión. Pero también un niño que es víctima de abuso puede llegar al otro extremo, ser un niño pasivo, un niño que no interactúa, un niño que le cuesta estar con otros, un niño que es difícil consolarlo cuando está llorando. A partir de eso, como de esos polos en los cuales se exacerban, es decir, se incrementan esas conductas, sea de agresión o de pasividad, uno puede empezar a establecer hipótesis de que el niño está siendo maltratado. En las conductas de abuso pueden aparecer tanto los signos físicos, ¿cierto?, las señales físicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual, pueden aparecer señales físicas, pero también pueden aparecer señales en comportamiento. Uno de los comportamientos que uno ve más comúnmente en niños y niñas que están siendo abusados sexualmente, sobre todo en primera infancia, es que ellos elevan los comportamientos sexuados. Entonces exploran más sus partes genitales. No está mal que los niños exploren sus partes genitales, eso hace parte de la exploración infantil, pero estos niños es en un rango más elevado. Igualmente externalizan lo que ellos sintieron, lo que ellos vivieron con otros compañeritos. Y eso dice mucho acerca de cómo el niño está elaborando ese maltrato o ese abuso. Bueno, Andrés, ¿qué piensa usted acerca de la situación que vive el corregimiento de la violencia intrafamiliar que se da, pero no es tan pública? O si bien se hace pública, no es tanto por la persona que está siendo maltratada, sino por las personas que se enteran, pero tampoco le ayudan pues como a buscar una solución o denuncia, sino que lo único que hacen es como criticar. Yo le voy a contar mi experiencia en el Jordán. Cuando yo comencé acá en el 2015, lo que principalmente detecté no era tanto violencia intrafamiliar de los padres hacia los niños. El principal problema acá era la violencia de pareja, que nadie la decía, nadie la externalizaba, pero aparecía. Era un problema constante y lo más difícil era que era aceptada por la comunidad, ¿cierto? Era algo que no solo era callado, sino aceptado por la comunidad. A partir del 2016, 2017, que se fue interviniendo en la comunidad, que las instituciones se hicieron más presentes, que ya se cuenta con la policía, con ciertas autoridades más presentes en el municipio, y que se ha hecho una campaña porque eso se enuncie más. Lo que ha experimentado, por ejemplo, Comisaría de Familia, que es una institución aliada de nosotros, es que las denuncias por abuso y por maltrato han subido. Entonces, ha preocupado mucho a la comunidad porque dicen es que el maltrato en el Jordán subió. Realmente no es que haya subido el maltrato en el Jordán ni el abuso en el Jordán, es que la gente se ha empoderado más de que puede hablar de esas situaciones. Se presenta a partir de lo que uno ve, sobre todo en donde yo trabajo, en el Centro de Desarrollo Infantil, con las familias, con la comunidad, que es muy difícil tratar de llevar a las familias a pensar que el golpe no es una manera efectiva de educar. Es muy difícil. Todos piensan que la forma más efectiva, que la forma más prioritaria, la forma más a la mano para educar es el golpe. Y eso ha llevado a que el golpe sea la forma más difuminada de educación. En estos 3 años lo que me he intentado hacer desde el CEDI es fomentarles que hay otras formas diferentes de educar y que de hecho nosotros desde la psicología no limitamos el castigo físico porque sí. Tiene que ver con algo de la garantía de derechos de los niños, pero también tiene que ver con que el castigo físico primero no es efectivo. ¿Qué quiere decir no es efectivo? Que los niños no aprenden con eso. Ni los niños ni los adolescentes. Segundo, simplemente sirve para que los papás o el adulto responsable o el joven responsable descargue su rabia. Eso es lo único que fomenta el maltrato. La otra es que el niño crece con una cultura en la cual el golpe es permitido, el golpe es justificable. Y eso anula la posibilidad de encontrar salidas pacíficas a los conflictos. Eso es lo que yo he experimentado en el Jordán. ¿Hay alguna alternativa frente a eso? Sí, hay muchas alternativas.
hemos tenido la oportunidad de contar con muchas instituciones interesadas y hemos venido trabajando en lo que tiene que ver en la cultura del maltrato, que un golpe sí puede representar maltrato, no es solo educación, y que la letra no solo con sangre entra, sino más bien con algo que nosotros fomentamos y es con relaciones afectivas sanas, con la presencia del amor, lo que realmente puede educar a un niño. Hola Carlos, quiero preguntarle si usted cuando forme un hogar más adelante maltrataría a su esposa o a sus hijos. No, porque sería mal parte de mí y de otras personas si lo haría. ¿Y qué piensa usted al respecto de las personas, hombre o mujer, que maltrate a su esposo o a sus hijos? Que seguro de ser muy manipulador y muy malo, porque uno manipular a los hijos y a los padres, eso es como pecado. O también si uno ser hijo, eso es lo que más rabia a mí, que un hijo manipule a un padre. Muy bien, muchas gracias. Nosotros creemos, y también según lo que investigamos, que una persona maltrata porque cuando ella era pequeña sufrió esta violencia, ya sea que vio cómo maltrataban a algún familiar o que era esa persona a la que maltrataban. También creemos que maltratan por problemas con la ira, no se saben controlar, con las drogas y el alcohol. Las características de quien maltrata son muy evidentes en aquellas personas abusadoras. Estas características pueden ser maltratadoras, abusadoras, agresivas, violentas y en muchas ocasiones, y se puede decir que en casi todas, son por exceso de alcohol o drogas. En conclusión, si no tomamos conciencia de la violencia que generamos en nuestro hogar o en nuestro lugar de convivencia, no podemos contribuir a que cese tanta violencia en un país tan reprimido.